32º domingo del tiempo ordinario, ciclo C, 6 de noviembre del 2022, Lucas capítulo 20, versículos 27 al 38. En el primer punto meditamos: se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? El año litúrgico está llegando a su fin, y con él también nuestro itinerario anual a través de la historia de la salvación. No es de extrañar, pues, que en estos últimos domingos vuelva con particular insistencia el tema de las realidades últimas. Hoy la palabra de Dios nos invita a profundizar nuestra fe en la resurrección de los muertos, una de las verdades fundamentales. También lo proclamamos en el credo con las palabras: y yo espero la resurrección de los muertos. La revelación bíblica sobre la resurrección de los muertos aparece de forma clara y explícita solo hacia el final del Antiguo Testamento. El episodio evangélico nos documenta sobre el estado de esta creencia de la necesidad de una justa consecuencia después de esta vida en la época del Nuevo Testamento, y nos hace tomar conciencia del pensamiento decisivo para nosotros de Jesús, señal de que desde el principio su importancia no escapó a la Iglesia. La iniciativa esta vez es de los saduceos, que eran los representantes de la aristocracia sacerdotal de Jerusalén. Apegándose en principio a la revelación bíblica más antigua, la mosaica, no habían aceptado la doctrina de la resurrección de los muertos, que la consideraban una novedad. Lo que le dicen a Jesús no contiene una petición de explicación, sino un desafío. Refiriéndose a la ley mosaica del Deuteronomio 25 sobre el levirato, la mujer viuda sin hijos varones es casada por su cuñado, quien así crea descendencia para el hermano, permitiendo que la propiedad se mantenga dentro de la familia del difunto. Ellos crean la hipótesis del caso límite de una mujer que ha pasado así por 7 maridos, para luego preguntar en tono de triunfo, seguros de haber demostrado el absurdo de la resurrección: esta mujer en la resurrección, ¿de quién será esposa? La respuesta de Jesús es extraordinaria. Sin apartarse del terreno escogido por los adversarios, que era la ley mosaica, con pocas palabras, primero revela dónde está el error de los saduceos y lo corrige. Luego da a la fe en la resurrección su fundamento más profundo y convincente. Comprendemos la exclamación de admiración que sale de la boca de algún presente: Maestro, has hablado bien. Jesús, por tanto, se pronuncia sobre 2 cosas, sobre el camino y sobre el hecho de la resurrección. El error de los saduceos es que leyeron mal las Escrituras, las leen como racionalistas y por eso no saben leer en ellas lo más importante, que es el poder de Dios. Este poder de Dios, que en el principio produjo la creación del hombre de la nada, finalmente producirá su resurrección de entre los muertos. La resurrección no es obra de la naturaleza, sino de la omnipotencia divina. Todo es posible para Dios. Quizás los saduceos habían asimilado en este punto las ideas del mundo oculto de la época, y la fe bíblica de la resurrección de los muertos se oponía a la fe helenística en la inmortalidad del alma. El hombre sobrevive así, sí, después de la muerte, pero no por el poder de Dios que lo resucita, sino porque su alma es naturalmente inmortal y solo necesita liberarse del cuerpo para vivir eternamente. La caricatura que hacen de la vida del resucitado serviría en este caso para combatir no tanto la idea de que hay una vida después de la muerte, sino la idea de que esta vida se obtiene a través de una resurrección que implica también al cuerpo. El matrimonio está ligado a la mortalidad actual del hombre, donde ya no hay muerte, ya no hay necesidad de nacer y por lo tanto de casarse. No es que desaparezca el vínculo que unía a 2 personas en vida en un vínculo sagrado. Todo lo que hay de positivo en el mundo no se destruye en la resurrección, sino que se sublima y espiritualiza. En otras palabras, la vida del resucitado no es como antes, es diferente, se asemeja, en cierto modo, a la vida de los ángeles y participa de la vida misma de Dios. Son hijos de Dios. Señor Jesús, que eres la resurrección y la vida,
aumentanos la fe para poder ver la nueva condición del hombre más allá de este mundo, cuando estaremos delante de Dios sin vínculo conyugal. En el segundo punto meditamos. Jesús le respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán, ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El mayor peso de la respuesta de Jesús no está en el camino, sino en el hecho de decir, no en el cómo será la resurrección, sino en el hecho de que la resurrección tendrá lugar. Jesús también apela a Moisés precisamente en el episodio de la zarza ardiente, donde Dios se proclama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y concluye: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Si Dios se proclama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en un tiempo en el que Abraham, Isaac y Jacob han estado muertos por generaciones, y si Dios es el Dios de los vivos, entonces significa que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. El pasaje sugiere la única consideración de que, más que todas las demás, confirma al cristiano moderno en su fe en una vida más allá de la muerte. De hecho, para él, esta esperanza no se basa en argumentos platónicos sobre la naturaleza del alma, sino en la experiencia de la comunión con Dios. Jesús, como se ve, plantea una alternativa radical: o la fe en la resurrección de los muertos o el ateísmo. Las dos cosas se mantienen o caen juntas. No se puede creer en un Dios que ha puesto en movimiento el cielo y la tierra para el hombre, que ha concebido para él una gran historia de salvación, si entonces el hombre mismo estuviera destinado a acabar en el vacío de la tumba. Al final, Dios se encontraría reinando sobre un inmenso cementerio, sería un Dios de los muertos y en consecuencia un Dios muerto él mismo. Toda la vida nos parecería un juego cruel para hacernos vislumbrar y desear la luz, la alegría, la vida, pero solo para decirnos que no están hechas para nosotros. Basta formular tal pensamiento para ver su absurdo y retirarse de él con horror. Una vez que se ha creído en Dios, cuesta más no creer en la resurrección de los muertos que creer en ella. Comprendemos por qué Jesús concluye su discusión con los saduceos con una fuerza inusitada y casi con indignación. Están en un gran error. Para el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús no es un acontecimiento aislado, sino que representa el comienzo y la anticipación de la resurrección general de los muertos. Jesús es el primero de los resucitados, es la primicia, pero la primicia se da solo con referencia a toda una cosecha. Probablemente el apóstol tiene que ver con personas que fueron influenciadas, como los saduceos, por el pensamiento griego que admitía la inmortalidad del alma, pero no la resurrección del hombre completo. O si lo admitían, pensaban que ya había tenido lugar en el bautismo, cuando habían recibido el Espíritu y la vida nueva. Esta es, pues, la fe en la resurrección de los muertos. Por supuesto, esta fe también incluye la fe en el juicio, porque todos resucitarán en el último día, pero no todos para la vida eterna. La idea de la resurrección general de entre los muertos no anula la otra verdad clarísima, aunque tan difícil para nosotros, del castigo eterno de los impíos. Pero hoy detengámonos en el aspecto positivo y consolador de esta fe. Si dudamos en abrirle todo el alma, no es porque nos parezca absurdo, sino porque nos parece demasiado hermoso, demasiado correspondiente al deseo más íntimo de nuestro corazón. Nosotros, dice Pablo, no queremos ser despojados de nuestro cuerpo, sino sobrevivir, es decir, no queremos sobrevivir con solo una parte de nuestro ser, el alma, sino con todo nuestro ser, alma y cuerpo. Por lo tanto, no queremos que nuestro cuerpo mortal sea destruido, sino que sea absorbido por la vida y se vista de inmortalidad. Queremos ser felices con nuestro cuerpo, no a pesar de él. Casi todas las religiones y las confesiones de fe, reuniendo el anhelo insoportable del hombre por la vida, han dedicado una vida después de la muerte. La novedad de la Biblia es que esta vida después de la muerte no se concibe como una repetición en cadena de la misma vida interior, como ocurre en la doctrina de la reencarnación propia del hinduismo y de otras religiones orientales, ni como una vida parcial, es decir, limitada solo al elemento espiritual del hombre, sino como vida eterna y vida plena. Todo hombre creado por Dios está destinado a vivir en comunión con Dios. Espíritu Santo, concédenos la gracia de ver continuamente con gozosa esperanza la futura inmortalidad que nos espera en el cielo como hijos de Dios,
y de la resurrección en Cristo. En el tercer punto meditamos que los muertos van a resucitar. Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. ¿Cómo recibió el mundo la revelación bíblica sobre la resurrección de los muertos? El discurso de Pablo en el Areópago es la mejor ilustración de esto, con una sonrisa complaciente. Te oiremos sobre esto en otro momento. Si la fe en la resurrección fuera verdaderamente un mito y un producto de la mentalidad científica de los antiguos, como a veces se dice, se habría aceptado sin dificultad. En cambio, causó escándalo entonces como lo hace hoy, excepto que el motivo del escándalo es diferente entre entonces y hoy. De hecho, es incluso lo contrario. ¿Por qué los griegos encontraron ingenuo el dogma de la resurrección del cuerpo? Porque a sus ojos sobreestimó la importancia de este mundo y de este cuerpo, prometiéndoles también a ellos la salvación. Para ellos la verdadera salvación era la salvación desde el cuerpo, no la salvación del cuerpo. La salvación es liberarse de la prisión de este mundo caótico y transitorio y volver al estado de seres inmateriales. Rechazaron la resurrección por la misma razón que rechazaron la encarnación. ¿Por qué los incrédulos de hoy, especialmente los marxistas, encuentran ingenua la fe en la resurrección de los muertos? Porque, en su opinión, no se toma lo suficientemente en serio este mundo y su historia. En lugar de comprometer al hombre a luchar para cambiar a la sociedad y así establecer aquí abajo una condición de libertad y felicidad, los creyentes animan al hombre a anhelar una vida después de la muerte que es el resultado de la ilusión y la alienación. Sin embargo, quien piensa de esta manera tergiversa completamente el significado de la fe cristiana en la resurrección del cuerpo. Primero, porque esta fe no surge del disgusto por la vida, sino de la pasión por la vida. Eres digno de seguir viviendo, es tan dulce vivir y tan hermosa la luz, dijeron los verdugos a un mártir del siglo III llamado Pionio, pero él respondió: sí, sé que es dulce vivir, pero buscamos una vida mejor. La luz es hermosa, pero deseamos la luz verdadera. Yo sé que la tierra es hermosa, es obra de Dios. Si la abandonamos no es por asco ni por desprecio, sino porque conocemos mejores bienes. Segundo, porque la fe en la resurrección no distrae al creyente de su compromiso moral en la historia, sino que lo empuja a él. La esperanza de la resurrección, escribió un padre de la Iglesia, es la raíz de toda buena obra. La espera de la recompensa fortalece el alma para la realización del bien. Todo obrero está dispuesto a soportar el cansancio si espera la recompensa. Toda alma que cree en la resurrección toma cuidado de sí misma. La que no cree en la resurrección se abandona a sí misma a la ruina. La que cree que el cuerpo permanece para la resurrección cuida este manto del alma y no lo contamina con la fornicación. Por otro lado, los que no creen en la resurrección se abandonan a la impureza, abusando de su propio cuerpo como algo que no les pertenece. La fe en la resurrección de los muertos es, pues, una gran enseñanza y advertencia de la Iglesia Católica, grande y necesaria, contradicha por muchos, aunque probada por la verdad. María, Madre nuestra, esperanza nuestra, enséñanos a vivir plenamente la vida de la gracia en Cristo nuestra Pascua, en el gozo y en la paz que anticipa la de la gloria eterna. Amén.